El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Ya. Vamos a la palabra del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, los versículos 1 al 3. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando lo tenga me puede decir amén, la señal. Gálatas 4, versos 1 al 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos lector. Gálatas 4, 1 al 3. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Amén. Vamos a orar. El título de esta disertación, los que toman notas, la señal de los yugos. La señal de los yugos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de meditar en ella. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, quien es nuestro divino Maestro y que nos conduce hacia todo lo que es verdadero, todo lo que es sano, todo lo que es edificante. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque podemos escuchar tu palabra, podemos recibirla, Señor, con gozo en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Pero el Señor dice, amén. Amén. La vida cristiana es una experiencia maravillosa cuando se llega a su plenitud. Voy a repetirte eso, hermano, porque es muy importante. La vida cristiana es una experiencia maravillosa cuando se llega a su plenitud. Cuando empezamos a transitar en nuestro peregrinaje espiritual como cristianos, al principio no es tan fácil. Los primeros pasos que un cristiano da avanzando en su crecimiento espiritual no son fáciles. Toca luchar contra las amistades, toca luchar contra la familia a veces. Y un nuevo creyente, un neonato, espiritualmente hablando, no tiene la fuerza espiritual, no tiene el poder espiritual ni el conocimiento para hacer defensa de su fe. Los primeros días de uno como cristiano son muy importantes porque si no tiene alguien que le cuide, un mentor espiritual que le apoye, que le respalde, lo más seguro es que va a ser presa de la crítica, presa de la burla y hasta presa de una falsa doctrina. Los testigos de Jehová están a la casa de personas que hacen profesión de fe en el cristianismo para visitarlos, para enredarlos en sus herejías, en sus falsas enseñanzas. Si nosotros no los cuidamos, estos corderitos, por así decirlo, van a parar al rebaño,
de estos lobos rapaces. Por eso los nuevos convertidos hay que cuidarlos, hay que visitarlos, hay que apoyarlos, porque los primeros pasos son muy importantes en la vida. Cuando ya se crece, cuando ya se madura, el asunto es diferente. La cuestión es que muchos creyentes no maduran espiritualmente y permanecen en un estado de infancia espiritual que no les permite alcanzar la plenitud de la fe, la plenitud de la vida en Cristo. Estas personas se rezagan en su crecimiento. Son personas que no crecen, que no maduran, y pasan los años y siguen siendo las mismas personas. No experimentan cambio, no hay victoria en su vida de fe. Son personas que no alcanzan los ideales, son esclavos de algún mal hábito, de algún pecado, de algún vicio, y no logran crecer. La vida cristiana entonces se convierte para ellos en una rutina, en algo que tarde o temprano pues los va a llevar a una crisis de frialdad espiritual hasta llevar a apartarlos definitivamente. Estas personas terminan siendo cristianos de nombre, cristianos que no crecieron. Son personas que terminan siendo esclavas de la carne. Pero cuando la vida cristiana llega a su plenitud, nosotros le encontramos sabor a lo que es realmente ser cristiano. Le encontramos a esto un sentido de aventura, un sentido de apasionamiento cuando llegamos a esa plenitud. Ahora, nosotros no podemos llegar al máximo potencial de nuestra vida cristiana si no maduramos. Esa madurez es espiritual. Ahí está la clave de todo. Hay que madurar espiritualmente. Cuando uno comienza en la vida cristiana, escúcheme, hay ocasiones inclusive en que hay ciertos yugos sobre nuestra vida que no nos dejan avanzar. Un yugo, por ejemplo, espiritual puede ser una maldición generacional. Un yugo puede ser un mal hábito, una mala costumbre, un vicio, un pecado oculto que nos vence y nosotros no podemos alcanzar la victoria. Si tú comienzas a madurar, esos yugos se tienen que romper, esos yugos se tienen que caer. Cuando un ser humano hace o nace de nuevo espiritualmente, hace profesión de fe, son muchos los yugos que tiene que quitarse de encima. De esa manera es que él puede alcanzar su máxima plenitud. El Señor Jesús nos ofrece su gracia. Y esta gracia que el Señor nos ofrece es una herramienta poderosa para poder alcanzar la victoria en nuestra vida espiritual. Cuando usted está en victoria, no es porque usted tiene fuerza de voluntad, o porque usted se lo propuso, o porque tiene una fuerte determinación. No, usted alcanza la victoria en la vida cristiana es por pura gracia. Es por un favor inmerecido que Dios nos concede. Por gracia. Por gracia somos salvos. Por gracia somos fieles. Por gracia nosotros permanecemos en victoria. Por gracia permanecemos fieles a los caminos del Señor. ¿Pueden decir amén, hermanos? Amén. Sin embargo, la gracia del Señor demanda madurez en todo creyente. Vivir por gracia no es como han enseñado estos falsos maestros, que ya usted por vivir en la gracia lo único que tiene que leer de la Biblia son las cartas del apóstol Pablo y no más, porque Pablo es el que presenta el mensaje del Evangelio de la gracia, y que todo lo demás es vivir en la carne y vivir en la ley.
Entonces, para estos que supuestamente viven disfrutando de la gracia, ustedes lo deben conocer, ellos llevan el nombre de Creciendo en Gracia. Este tipo de personas viven vidas disolutas y libertinas, y cuando se les recrimina por esto, cuando se les hace ver que están viviendo delante de los ojos del Señor de una manera desordenada, ellos dicen que ellos tienen libertad y que ellos viven bajo la gracia del Señor. Esa no es la verdadera gracia de Dios. Eso es una tergiversación de la gracia. La gracia nos enseña a nosotros a vivir piadosamente, a padecer persecución, a negarnos a nosotros mismos, a tomar una cruz, a vivir piadosamente en Cristo Jesús hasta que Él venga por nosotros y nos arrebate para estar con Él en su gloria. No es una vida de libertinaje, no es licencia para pecar. El que vive en la gracia se aparta del mundo. Entonces, cuando una persona es inmadura, un creyente es inmaduro espiritual, esto es un obstáculo para los que quieren vivir en la libertad que la gracia del Señor nos ha provisto. A veces, un obstáculo es una especie de yugo, un yugo que tenemos que despojarnos de él, ¿sí? Tenemos que quitarnos de encima si nosotros queremos progresar y avanzar, madurar. Y son tres en este pasaje que hemos leído, inspirado del apóstol Pablo. Son tres los yugos que están sobre la vida de un creyente espiritualmente inmaduro. Póngale mucha atención, porque posiblemente uno de esos yugos usted lo esté afectando. Y la idea es que si a mí me dicen, tienes un yugo y ese yugo no te deja crecer, no te deja avanzar, no te deja progresar, usted tome la determinación de quitarse ese yugo. Usted tome la determinación de romper con ese yugo. ¿Cuáles son entonces estos tres yugos que están sobre la vida de un creyente que es inmaduro espiritualmente? Número uno, la minoría de edad. La minoría de edad. Las naciones establecen en sus sistemas sociales y económicos una edad en la que se alcanza la mayoría de edad. Y esta persona, después que alcanza esta mayoría de edad, tiene ciertos privilegios y ciertas responsabilidades como ciudadano. Se le trae un documento donde se certifica que ya la persona es mayor de edad. Ya dejó de ser una persona menor, ¿sí? E inclusive los códigos de procedimiento civil y penal son diferentes de acuerdo a la edad de las personas que van a ser procesadas. No se le puede aplicar el código del menor a una persona que ha cometido un delito si esta persona es mayor de edad. Se le tiene que aplicar ese código de procedimiento del menor, código civil y penal del menor. En la vida cristiana, nadie nace siendo un adulto espiritual. Todos nosotros pasamos por un proceso. Primero nos predicaron, primero nos compartieron la palabra. Esa semilla allí se gestó en nosotros, creció en nosotros, hasta que un día se produjo el parto espiritual. Nacimos de nuevo, confesamos al Señor. Pero nadie nace siendo ya una persona adulta. Todos nosotros pasamos por un proceso en el que vamos de menos a más. Vamos creciendo espiritualmente, vamos quemando unas etapas hasta que llegamos a la vida adulta, espiritualmente hablando. Se supone que una persona que tiene 3, 4, 5, 10 años o más
Es una persona que ya debe gozar de mayoría espiritual, mayoría de edad espiritual. Pero a veces es lamentable que los años cronológicos no son directamente proporcionales con la edad espiritual del creyente. Porque hay gente que tiene 3, 5, 10 o más años en los caminos del Señor y todavía tiene la conducta y la edad de un infante espiritual. Una persona que no ha crecido en la fe, una persona que no ha madurado. Este es un yugo que tenemos que quitarnos de encima, los que estén siendo afectados por él. La minoría de edad. Usted tiene que empezar a crecer, usted tiene que empezar a madurar hasta alcanzar la adultez espiritual. Un menor de edad está privado de sus derechos, no tiene derechos legales, aunque potencialmente él pueda ser el dueño de todo, toda una herencia, toda una propiedad, todos unos bienes. Nadie puede, siendo niño, disfrutar de los beneficios de un legado, de una herencia. Nadie. Por eso se le asigna, ¿sí?, un tutor, se le asigna un cuidador, un curador, hasta que esta persona alcanza la mayoría de edad y entonces puede disfrutar de todos los privilegios, de todos los beneficios legales que una herencia le hayan dejado. En la vida cristiana es igual. Nosotros hemos recibido de parte del Señor una herencia, un legado. Más de 8,000 promesas están en la Biblia que constituyen el testamento de una herencia. Pero ese testamento, esa herencia, nosotros no la podemos disfrutar, nosotros no podemos ejercer nuestros derechos espirituales como herederos de las promesas del Señor hasta que no crezcamos espiritualmente. Yo no sé si usted me está entendiendo la gravedad de esta condición. Pero un niño espiritual, aunque es potencialmente el dueño de una herencia, no puede disfrutar de los privilegios de eso. Porque es un niño. Tiene que ser administrada esa herencia por otra persona. Tiene que tener un curador. Tiene que tener a alguien que le administre eso hasta que alcanza la mayoría de edad. Un menor de edad está privado de ejercer igualmente también un liderazgo, ya sea en lo civil, la parte secular, o en la parte espiritual. Pablo aconseja a Timoteo, allá en su primera carta, capítulo 3, los versos 6 y 7. Primera Timoteo, capítulo 3, versos 6 y 7. Allí Pablo exhorta a que no puede ser una persona recién convertida puesta al frente de un liderazgo espiritual, de un ministerio. No puede colocarse. Vamos a leer esos pasajes, hermano. Primera Timoteo, capítulo 3, versos 6 y 7. Escucha lo que dice la palabra de Dios. No un neófito. No que Un neófito. neófito. Un neófito es una persona recién nacida espiritualmente. Un recién convertido. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien. Cuando una persona o una iglesia comete el error de nombrar un recién convertido, empoderarlo en un ministerio, colocarlo al frente de una responsabilidad, de un cargo dentro de la iglesia, y esta persona recién convertida se le está haciendo un daño. El escritor sagrado dice
Si lo hacen, es decir, si colocan a un neófito, esta persona, su testimonio ante el mundo va a ser destruido. El mundo lo va a atacar. Y como él no tiene la fuerza espiritual que se necesita para sostener el testimonio ante el mundo lo va a destruir su testimonio. Otra cosa que va a empezar a ocurrir en una persona que es un neófito, un niño espiritual, al frente de un ministerio, es que se va a empezar a envanecer. Él va a creerse superior a todos los demás. El último bolón del frasco, el más espiritual, el más santo, el más consagrado, el que mejor canta, el que mejor predica, el que mejor enseña, va a empezar a envanecerse. Va a empezar a envanecerse. Y por último, dice el texto sagrado, que cae en lazo y en condenación del diablo. Yo conozco cantidades de personas que los pastores, los ministros, con el pretexto de vamos a ayudarlo, vamos a darle una responsabilidad para comprometerlo y que crezca, que madure, colocaron a un neófito, a una persona recién convertida al frente de un ministerio, y en cuestión de unos pocos meses vimos a esa persona totalmente destruida espiritualmente hablando. Hermano de un pastor. Este joven fue rehabilitado de la droga, liberado de la cárcel, y llegó a la iglesia de su hermano. Y vino el hermano pastor, un hombre que aunque tenía conocimiento de la palabra de Dios, cometió el error de darle libertad y de colocarlo en el púlpito y de hacer campañas evangelísticas para supuestamente predicar su testimonio. Y después de un tiempo, nuevamente él volvió a la droga, volvió a delinquir, y hasta lo volvieron a apresar y lo metieron preso nuevamente en la cárcel. Se cumplió el proceso que dice allí, un proceso de caída. ¿Quién le hizo ese daño? Su propio hermano. Su propio hermano. Por eso es que nosotros no podemos permitir que una persona que no pase por un proceso de madurez, de crecimiento espiritual, se coloque al frente, se le empodere en un ministerio, en un cargo dentro de la iglesia. Aquel que llegue, así se llama Mandrake, la mamá de Tarzán, es que yo soy el alcalde de aquí, que yo soy el funcionario de aquí. Si quiere servir al Señor, tiene que sentarse, someterse a un proceso de discipulado, de madurez en su vida espiritual, y si Dios lo llama y la iglesia lo confirma, aquí lo empoderamos y le reconocemos su llamado y su ministerio. No me importa cuántos años ha estado por allá sirviendo en otra iglesia. Eso a mí no me interesa. A mí lo que me guía y me orienta es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se equivoca. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Un menor de edad carece de madurez para discernir la profundidad de la vida espiritual revelada en la palabra de Dios. Como no se ha ejercitado espiritualmente, sus sentidos están embotados y él no comprende las profundidades de la palabra de Dios. Es un niño, por tanto, tiene que recibir leche espiritual primeramente. Y después de un tiempo en el que se ha alimentado con esa dieta, entonces sí podemos compartir con esa persona una palabra, una doctrina, una enseñanza espiritual más profunda. Pero hay gente, hermanos, que no han crecido ni espiritual ni doctrinalmente, y son personas que no se les puede estar enseñando doctrinas tan sólidas, tan profundas, porque les hace daño. Y son personas que ya debieran tener el entendimiento, la madurez necesaria para recibir esta enseñanza, pero
como no han crecido, siguen siendo niños espirituales, hay que volverles a enseñar otra vez lo básico, lo elemental. Y ahí están, recibiendo la misma leche, el mismo alimento espiritual, porque es que se resisten a crecer. El autor de la carta a los Hebreos habla de este tipo de creyentes. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 5, vamos a leer los versículos 11 al 14. Hebreos, capítulo 5, versos 11 al 14. Allí habla de este tipo de personas que son niños, debiendo ser ya maestros de la palabra de Dios. Y todavía son niños espiritualmente hablando, son niños en la doctrina, no han crecido. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para mí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. El escritor es bien certero cuando dice que el alimento sólido está refiriéndose al alimento espiritual sólido que nosotros podemos disfrutar y que está ahí en la palabra de Dios. Pero ese alimento sólido no es para los niños. Eso es como si usted, por ejemplo, a un bebé así como Miguel Ángel, usted lo alimentara no con leche y con una dieta suave o una dieta, ¿verdad? Sencilla, como la papilla, la leche, estas cositas así. Usted en vez de darle eso, usted viene y lo sienta para que disfrute de un sancocho de mondongo, un trifásico, ¿no? ¿Sí? Unos frijoles rojos con sushi, ¿sí? Con su chicharrón respectivo. ¿Me entienden? Eso le va a hacer daño. Sí, señor, exactamente. Cabeza de puerco con relleno, en fin, marrano con leche. O sea, esto es muy pesado. Yo quiero que me entiendas, hermano. Mire, la pastora se atrevió a compartir con ustedes el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis es doctrina sólida. Es el libro que más textos tiene del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted eso? Más de 200 referencias del Antiguo Testamento están escritas ahí en el libro Apocalipsis. ¿Qué significa eso? Eso significa que para poder entender el libro Apocalipsis, asimilarlo, usted tiene que haber leído toda la Biblia. Tener un cuadro completo de todo lo que enseña la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta allá, hasta el Nuevo Testamento. Sin embargo, yo cuando le dije a ella, ok, va a enseñar eso, enseñe como a niños. O sea, convierta toda esa chicharronada, convierta todo ese alimento sólido, conviértalo en papilla, para que la gente lo pueda asimilar. ¿Usted no se da cuenta que el libro Apocalipsis muy poco es predicado en las iglesias? ¿Usted no ve que ese libro no lo predican casi en las emisoras, ni en los canales de televisión cristianos? ¿Usted no lo ve? ¿No se ha preguntado por qué? Bueno, aquí tienen la respuesta. Es porque es un libro difícil de predicar. Es porque es doctrina sólida. Es un alimento pesado, hablando en términos espirituales. Solamente lo van a entender, lo van a asimilar aquellos que han madurado en la fe. Pero aquí viene la habilidad, la destreza de un buen maestro de la palabra, cogiendo todo eso y convirtiéndolo en sopita, en una sopita, ¿entiendes? Para que lo podamos asimilar. Definitivamente, mi amado hermano, hay que crecer
Porque hay mucha doctrina sólida, vianda sólida en la palabra, que no podemos compartirla porque no se ha crecido. Hay un yugo de minoría espiritual que hay que sacudirse. Hay que crecer en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual y hasta en lo físico. El crecimiento que Dios quiere para nosotros es un crecimiento integral. Allí se habla de aquellos que ejercitan los sentidos espirituales discerniendo el bien y el mal. Hay creyentes que no tienen esa facultad. Los están enlazando allí, los están tumbando, los están engañando, pero ellos no disciernen. Pastor, ¿y cómo sé yo que doctrinalmente yo dejé de ser un niño? Siga leyendo en el capítulo 6. Allí Pablo, que se cree que es el autor de esa carta, termina diciendo que el alimento sólido es para los que han crecido, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay una especie de rudimento en la doctrina que usted, ese rudimento, esa parte elemental, usted tiene que conocerla bien. Y cuando usted la conozca, cuando usted sea capaz de explicar eso doctrinalmente a quien le demande razón de la esperanza, de la fe que hay en usted, usted dejará de ser un niño espiritualmente, usted dejará de ser un niño doctrinalmente hablando. Te lo explico nuevamente para que lo entiendas bien. Dejaré de ser un niño espiritual, un neófito, un neonato. Dejaré de serlo cuando yo sea capaz de explicar por lo menos los rudimentos de mi fe, los fundamentos básicos, lo elemental de mi fe. ¿Cuáles son esos rudimentos, esas doctrinas básicas, elementales? Ahí están. Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2. Escuchen. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de buenas obras. Ahí está. La primera doctrina básica, elemental, primaria, es el arrepentimiento. Siga. De la fe en Dios. La fe en Dios. Van 2. De la doctrina de bautismo. Bautismos. 3. De la imposición de manos. Imposición de manos. 4. De la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. 5. Y el juicio eterno. El juicio eterno. 6. 6 doctrinas que son, según el escritor sagrado, básicas, primarias, elementales, con el ABC, las primeras letras de la fe. Ahora, yo puedo hacer doctrina cuando yo por lo menos me sé 3 textos de memoria de esa doctrina y los puedo explicar. Los puedo explicar correctamente. Entonces, si son 6 doctrinas, ¿cuántos textos de memoria debe saberse una persona para dejar el estado de infancia espiritual a el estado de adultez espiritual? ¿Cuántos versículos? Por lo menos 18 versículos se tienen que saber usted de memoria y saberlos explicar para sostener las 6 doctrinas básicas, las 6 doctrinas primarias, las elementales. La pregunta del millón para todos los que están aquí es: ¿usted se la sabe? ¿Usted se lo sabe? ¿Se da cuenta? Ese yugo tenemos que quitarlo. El yugo de esa minoría de edad espiritual tenemos que quitarlo. Hay que crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Por eso se diseña un discipulado. En esta iglesia hay un discipulado, por lo menos de 1 año, para que usted aprenda esto, lo básico, lo elemental, y entonces sí, pase a un nivel ya de madurez espiritual, un nivel más alto. Usted se ha promovido de menor de edad a mayor de edad. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermano? Si tú lo entendiste y lo crees, dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. El segundo yugo que hay que quitarse de encima es la cobertura de tutores y administradores. Mira, como dije, en la vida cristiana es importante cuando uno empieza a tener una especie de hermano mayor, una especie de mentor que nos ayude, un guía espiritual que nos ayude.
maestro, un creyente maduro en la fe que nos ayude. Pero eso es al principio, ¿me entiendes? Hasta que yo crezca. Eso va a ser al principio, los primeros meses, tal vez los primeros 3 años. Yo siempre voy a tener un tutor, un administrador, una persona, un mentor espiritual que me ayude. Pero ya después que yo crezco, yo tengo que soltar a ese tutor, a ese administrador, y empezar a depender yo mismo de mi comunión con el Señor para crecer y madurar. Cuando una persona no crece, en vez de soltarse de ese tutor, de ese mentor, lo que hace es que crea un lazo de dependencia total y absoluta con esa persona. Entonces tú ves todavía estas situaciones, tú ves esto. Hermanos o hermanas que conocen a algún creyente y tienen 20 años de que los conocieron, pero todavía son personas que espiritualmente dependen de aquel hermano en la fe que le ayudó los primeros días de su vida espiritual. Y entonces tú lo ves llamando, pidiendo mensajes, pidiendo consejos de aquella persona que es madura espiritualmente, porque ellos no son capaces de buscar y de apropiarse del consejo de Dios de una manera personal. Esos lazos de dependencia son eternos y eso no está bueno. El tutor domina la voluntad del niño y la controla hasta sus libertades. El tutor civil controla al niño, controla sus libertades, controla su voluntad. Hay ocasiones en que ese mentor espiritual se desvía de los caminos del Señor. Y como tú no has crecido, juntamente con ese extraviado que es tu mentor, te vas a perder. ¿Sabían ustedes que la persona que a mí me predicó el evangelio está extraviado, está perdido hoy en la fe? Es un falso maestro y es un inmoral. Si yo no hubiera crecido en la fe, detrás de él me hubiera ido yo también, porque estaría unido espiritualmente a esa persona. Por eso es que hay que crecer, porque yo no puedo ser dirigido toda una vida, todo un peregrinaje por un mentor, por un tutor espiritual. Cuando uno crece espiritualmente, uno deja de depender de los hermanos mayores, de los mentores espirituales, y comienza a depender directamente del Señor. El administrador le maneja todos los bienes y todo el patrimonio del niño. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que se dan estas situaciones en las que hay pastores que se convierten en manipuladores. Le controlan la vida a todo el mundo. Eso pasa por dos cosas. Uno, porque los que están allí no crecen espiritualmente. Y segundo, porque esta persona se extravió de la fe. Este pastor, este ministro se extravió de la fe. Los tutores y los administradores vienen a ser los señores del niño hasta que éste alcanza la mayoría de edad. ¿Sí te das cuenta, mi hermano? O sea, tu libertad en Cristo no la podrás disfrutar realmente hasta que tú no crezcas espiritualmente. No sé si lo entendí. El Señor nos ha llamado a ser libres. ¿Cuántos son libres acá en esta mañana? Amén. Pero esa libertad nosotros no la podremos disfrutar hasta que nosotros no seamos mayores de edad. El único que debe tomar el control y el señorío de nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Los demás no te van a guiar bien.
Ahora, un pastor sano, un ministro sano, te puede dar el consejo de Dios, pero tú recíbelo como un consejo. No lo recibas como palabra de Dios, alabado sea el Señor. Usted tiene derecho de ahora en su casa, incluso coger los textos bíblicos, bosquejos si quiere, estudiarlo, para que compruebe si lo que yo le estoy diciendo es el consejo de Dios o no. Y si usted comprueba que es el consejo de Dios, recíbalo. Si no, deséchelo. Aunque se lo haya dicho quien se lo haya dicho, mi amado hermano. Si no es el consejo de Dios, deséchelo. El tercer yugo que hay que quitarse de encima, hay que romperlo, son los rudimentos del mundo. Mire, mi amado hermano, revisando nuevamente todo el curso prematrimonial que nosotros hemos preparado para asesorar a las parejas que van a casarse o los que ya están casados, nos hemos dado cuenta que realmente los valores que estamos tratando de inculcarle a estas parejas para que fortalezcan sus matrimonios son valores bíblicos, y lo que encontramos en el mundo son antivalores. Te doy un ejemplo no más de lo que te estoy diciendo. En la Biblia se enseña que el que se une a su esposa será, que se une a su esposa, a su esposo, los dos serán una sola carne. ¿De qué es lo que está hablando ese principio bíblico? Ese principio bíblico está hablando de que ustedes, los que estamos casados, debemos llegar con el tiempo a ser realmente una sola persona, hablando en términos espirituales, respetando nuestras individualidades. El proyecto de Dios es que seamos uno espiritualmente, uno en la manera de hablar, uno en la manera de pensar, uno en comunión, uno en sueños, uno en proyectos. Eso se consigue con los años, ¿sí? Con muchos años. Sin embargo, hoy el mundo te dice a ti que la pareja, el hombre o la mujer, tiene que respetar el espacio que la otra persona tiene o merece. Entonces, esos espacios, entre comillas, obviamente esos son antivalores y son propuestos por profesionales de la ciencia de la salud, la psicología, la sociología, la medicina, etc. Entonces, como tú tienes que respetar mis espacios, entonces yo le digo a mi esposa, tú no puedes saber el número de mi cuenta bancaria, por ejemplo. Tú no puedes saber la clave de mi correo electrónico. Tú no puedes saber a dónde yo voy, quiénes son mis amigos o mis amigas, porque yo necesito mis espacios. Eso es un antivalor. Y viceversa, a veces es lo contrario. No solamente a veces es el varón, a veces es la mujer. ¿Sí? Y con todo el respeto que las hermanitas aquí se merecen, y yo las amo a todas, y a mi esposa incluida allí, por sobre todas. Hoy lo que está de moda en el mundo es la página web más visitada es cacho.com. Infidelidad conyugal, pero en más altas proporciones femenina que masculina. Eso está a la vista, ahí está. Eso es el producto de los antivalores que ha proyectado y que ha enseñado la liberación femenina. ¿Ves? Antivalores. Todo eso va en contra del principio bíblico que el Señor establece en su palabra. Los dos serán una sola carne. Mientras que el Señor lo que está diciendo es que las distancias se deben acortar hasta que lleguen a estar tan unidos que parezcan uno solo y no dos. El mundo te va a decir, no, tú tienes que crear y respetar tus espacios. Tienes que exigir que te respeten tus espacios. No es así.
Nosotros no podemos vivir ni aceptar esa enseñanza, esos antivalores, porque van a destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Los rudimentos del mundo son fuertemente atractivos al niño espiritual. Claro. El mundo te va a decir que lo mejor es que tú seas un fanático apasionado, pero del Real Madrid, de James Rodríguez, del Junior, tu papá. Ahora yo se lo estoy diciendo como alguien que fui un apasionado y practicante del deporte, hasta que entendí que era una pasión juvenil. Y yo no puedo permitir que una pasión como esa me domine ahora como cristiano. Si yo no hubiera renunciado a esa pasión, yo no hubiera crecido espiritualmente al nivel en el que yo estoy hoy. No sé si usted me está entendiendo, pero yo llegué inclusive a cambiar un culto de escuela dominical por un partido de fútbol, a jugarlo, porque yo lo practicaba. Yo lo llegué a hacer hasta que el Señor me confrontó. ¿Entiende? Imagínese usted que en un campamento juvenil que hicimos a nivel de nuestro ministerio, un encuentro espiritual, un Kirá, que es parte de ese proceso de formación. Reunimos a varias iglesias allí en Cartagena y las llevamos a una población ahí cercana. Y el día que a mí me tocaba la conferencia, ese día jugaba la selección Colombia con Brasil, campeonato mundial. Y cuando yo llego, el conferencista que estaba antes de mí, que era un pastor de nuestra denominación, de nuestro ministerio, él había terminado y había soltado a los pelados antes para que se vieran el partido. Yo llego de entrada y yo veo a todo el mundo pegado en el televisor allí pendiente al partido de la selección. Ya Brasil iba ganando 1-0. O el año pasado. Y cuando yo llego digo, apenas acabe el primer tiempo, cortamos y vamos para la conferencia. Eso fue como un baldado de agua fría porque Colombia iba perdiendo. Pero escuche, hermano, con mucha molestia, con mucho desgano, se reunieron y empezaron a llegar, inclusive casi los que debían apoyarme con la parte logística, el sonido, el video y estas cosas, no querían ni hacerlo. Pero yo realmente me puse serio en esta parte. Yo dije, no, Señor, ustedes a mí no me van a decir cómo es que son las cosas en el Señor. A alguien que tuvo esta pasión. Pero si yo no hubiera puesto las cosas en orden en mi vida espiritual, yo no hubiera llegado a crecer. Y lo mismo les digo a ustedes hoy. Si ustedes no colocan las prioridades de su vida en orden, colocando que lo primero es lo espiritual, ustedes no dejarán de ser niños espirituales. Los rudimentos del mundo se apoderan de la voluntad del que es un niño espiritual. Estos principios comienzan a influir tanto que después usted termina creyendo que son verdad y terminan conduciéndote, guiándote. Cuando quiera ver, es un mundano más. ¿Sí? Es un creyente de estos que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Los rudimentos del mundo se manifiestan a través de una fe ritualista, de un estilo de vida mundano, una fe ritual, una vida mundana. Como dije, los rudimentos del mundo tienen dos aliados espirituales en contra del que es niño espiritual. El que quiere crecer tiene que reconocer que su carne, su yo, es un enemigo poderoso y que el diablo es el otro enemigo. Son tres los enemigos de un creyente que quiere
crecer espiritualmente. El mundo y todos sus deseos, el diablo y la carne. Esos tres enemigos son poderosos y van a tratar de influir hasta controlarte para que tú no crezcas espiritualmente. Entonces, nuestra motivación siempre debe ser buscar las cosas de arriba si es que queremos crecer espiritualmente. Mira, mi amado hermano, la naturaleza nos da ejemplo de estas cosas. Cuando tú vas en un monte, tú vas en un monte oscuro y de repente tú prendes una lámpara, prendes una bombilla, te vas a dar cuenta que la cantidad de bichos, de insectos que están allí en esa maleza, en medio de ese monte oscuro, van a buscar la luz. Y aunque para muchos signifique morir, porque se pegan a esa lámpara, se pegan a ese bombillo y se mueren esos insectos buscando la luz, ellos van a morir buscando la luz. En la naturaleza hay un fenómeno en las plantas que se llama fototropismo. Ese fenómeno consiste en que las plantas crecen hacia arriba siempre. ¿Para qué? Para buscar la luz solar que les permite procesar la clorofila que ellos necesitan, la savia que necesitan para alimentarse. Los insectos buscan la luz, las plantas buscan la luz. Nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué crees tú que es lo que nosotros debemos buscar? La luz, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Pablo no se pudo equivocar, no se equivocó cuando dijo que el que es de Dios busca el reino de Dios y su justicia, busca las cosas de arriba, de donde un día también nosotros esperamos que Cristo aparezca. Dale un aplauso al Señor. Voy a concluir en esta hora, hermanos. Son muchas las manifestaciones de un creyente carnal o inmaduro espiritualmente. Algunas de estas manifestaciones, identifícalas. Mire cuáles son. Identifícalas. Un creyente inmaduro actúa así. Una actitud exigente para satisfacer sus propias necesidades por encima de las de los demás. Es exigente. ¿Entiende? Primero es lo mío, después es lo tuyo. Y si no es así, se molesta. Se molesta. Otra manifestación, no considera los sentimientos o emociones de los demás. Por eso atropella emocional y sentimentalmente y maltrata emocionalmente a quien sea. Maltrato a veces no es tan físico, que causa más daño, sino es psicológico, que se hace con las palabras. Otra actitud de inmadurez, falta de control sobre sus emociones. No controla sus emociones, lo dominan sus emociones, sus sensaciones. Creyentes que todavía piensan de que si la piel no se les eriza cuando el pastor está predicando, está enseñando, que le falta unción, le falta unción. Porque tú ves, mira, yo no sentí la presencia del Señor, porque no la sentiste, es que no se me pararon los pelos, o no temblé, o sea, ahí no está el Espíritu Santo. Creyentes que todavía no viven por fe, sino por vista, por emociones, por sentimientos. Y déjeme decirle, yo no estoy en contra de que usted exprese sus emociones cuando el Espíritu Santo de Dios lo toma a usted. No me venga a decir eso a mí, porque yo soy un pentecostal que tiene el pentecostalismo hasta en la sangre. Pero lo que se hace la mayoría de las veces no son manifestaciones pentecostales, sino carnales. No son espirituales. Lo que usted ve, esos brincos y eso es falta de doctrina. No conoce lo que significa administrar un don. Entonces, como no lo sabe, por eso le da rienda suelta a sus emociones y cree que las emociones tienen que controlarlo. Y es que si no las muestra, entonces la gente no se convence.
de que es Dios el que está allí hablando. Esas son manifestaciones de un niño espiritual. Mire, no es raro ver las siguientes reacciones en el creyente que tiene el yugo de la minoría de edad espiritual. Por ejemplo, esa gritería. Es para decir las cosas. Si no lo dice gritando, o a veces el llanto. Ese llanto manipulador. Mire, el ser humano por naturaleza, desde que nace. Yo veo a mi nieto, cómo está empezando ya a manipular a la mamá y al papá. Yo, un llantico y enseguida eso es, ay, sigan así para que vean. Y es mi nieto y yo lo amo, ¿ves? Pero esa es una condición del ser humano, ¿eh? O el mal humor, se las tiran de bravo a veces los señores o las señoras, bravo. Ellos porque no tienen plata y la esposa le está pidiendo ayuda, tiene que pagar el recibo de la luz, tiene que pagar el recibo del agua, que se las tiran de bravo. Ella porque está en la condición premenstrual, está en los días antes de la menstruación y no quiere tener relaciones sexuales con él y él está molestando y fregando. Ella se las tira de malhumorada o sencillamente se las tira de brava, de molesta, por eso. O a veces esos silencios abruptos. Uno de los dos queda hablando como loco y el otro allí en silencio, dando la cantaleta. O cuando sea irresponsable con sus deberes, con sus compromisos. Todas estas son reacciones de un creyente que está espiritualmente en la infancia. La obstinación, ¿sí? La impuntualidad. Nunca llega temprano, nunca llega a tiempo a los compromisos. Es que ni al culto a veces, hermano. Dependencia de otros, ese sentimiento de depender de otros, depender y pedirle, o sea, come mucho del qué dirán, de qué dirán. No, es que si me pongo esto van a decir que yo me veo muy gordo, me veo muy gorda. No importa a mí lo que la gente diga, hermano. Lo importante es que yo me vista y listo. ¿Entiendes? O este mecanismo de defensa, la proyección. Empiezo a echarle la culpa a todo el mundo de las cosas malas que a mí me están pasando. Eso se llama proyección. O anda metido en pleitos, envuelto en pleitos, metido en problemas, en dificultades por aquí, en todas partes. O esa intransigencia, o a veces esa excesiva radicalidad. Hay que ser radical en la fe, en la doctrina. Pero hay unos que son muy excesivos en esto y se vuelven unas personas recalcitrantes. Uno tiene que ser flexible. De eso habla la misericordia de Dios. Radicales en extremos, psicorrígidos, perfeccionistas. Encienden a los demás una perfección que ni ellos mismos tienen. Óigame, si nosotros queremos disfrutar de la plenitud de la gracia del Señor, nosotros debemos liberarnos de todo yugo, extendernos hacia la madurez. Por eso yo le recomiendo a mi amado hermano que crezca espiritualmente, madure espiritualmente, llénense del Espíritu Santo. Haga de la voluntad de Dios su voluntad. El único yugo, lo voy a decir en el nombre del Señor, el único yugo que nosotros debemos tener sobre nosotros mismos es el yugo del Señor. Y Él mismo lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabe por qué es fácil?
Porque el Señor obra en nosotros con su Espíritu Santo. ¿Ya ves? Él obra en nosotros con su Espíritu Santo. Usted sabe lo que es una yunta. Yo presumo que usted sabe lo que es una yunta de bueyes. Aquí creo que el hermano Jason colocó lo que era una yunta, ¿no? Un palo en donde se colocan dos bueyes. Se divide la carga. Y la carga se divide. Pues vean lo que hacen los agricultores expertos, los criadores de caballos, de bueyes, de búfalos. Cuando ellos encuentran un caballo de esos caballos indomables, vienen y quitan a uno de los dos bueyes que está bajo el yugo, y colocan a ese potrón, a ese animal indomable, ese caballo, lo colocan al lado del buey. Hermano, y eso da risa de ver cómo patalea y cómo chilla y cómo relincha ese caballo cuando está allí al lado del buey con esa yunta, bajo esa misma yunta. Pero después de un tiempo tú ves al caballo, mire, domadito, caminando a la velocidad del buey, arando lo mismo que el buey, tomado totalmente. Cuando ya los domadores lo ven, entonces lo quitan del yugo. ¿Tú sabes por qué el yugo del Señor es fácil y es ligero? Porque en esa yunta en donde nosotros estamos, el otro buey es el Señor. Por eso es que es ligero, por eso es que es fácil. Y Él está allí, tú puedes brincar, patalea, chilla, llora, grita, haz lo que tú quieras, pero Él está ahí tranquilo diciendo: ten paz, yo estoy contigo, tú no estás solo. Y o terminas creyéndole o terminas muriéndote, una de dos. Incline su rostro allí y dígale al Señor: Señor, tú sabes cuáles son los yugos que yo tengo que quitarme de encima. Dame la fuerza, dame, Señor, la fortaleza para yo, Señor, andar en perfecta libertad y poder crecer espiritualmente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Dale gracias, Señor. Dale gracias, Señor, por tu palabra. Yo la recibo, Señor, en mi corazón como la buena semilla que cae en la buena tierra. Ayúdame, Señor, a ponerla por obra, ponerla en práctica. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.